Y en cuanto tengan Éxodo capítulo 32, les voy a pedir que se pongan de pie. Yo estoy bien pompeado con esta nueva serie de mensajes que comenzamos hoy. Y lo que hemos ido leyendo de estos últimos capítulos de Éxodo que hemos estado estudiando es que Dios le reveló a Moisés la visión para el tabernáculo. La visión para el tabernáculo. Y todo el resto de los capítulos que quedan desde el 32 hasta el 40, que es el último capítulo de Éxodo, es la misión básicamente que Moisés tuvo que atravesar para finalmente poder construir la visión que Dios puso en el corazón de él. Y me parece preciso que nosotros ahora que estamos terminando este año y mirando hacia el 2018 con una gran expectativa. ¿Cuántos tienen expectativa para lo que va a traer Dios en este nuevo año 2018? Amén, cosas nuevas, cosas grandes, amén. Y yo no sé si Dios ha puesto en tu corazón que tú trabajes con tu familia a lo mejor para tener una familia más unida, a lo mejor para tener relaciones más efectivas, más cercanas, mayor conexión en las relaciones que tenemos. A lo mejor estás pensando en hacer algún tipo de movimiento profesional para llevar tu vida profesional al próximo nivel, o ministerialmente, o a lo mejor es algo relacionado a tu salud. Yo no sé qué tipo de proyecto tú estás tratando de construir en este próximo año, pero me parece preciso que nosotros podamos ir a buscar esas herramientas de construcción, esos materiales de construcción que los encontramos aquí en la palabra de Dios. Y por eso le hemos puesto de título a esta serie de mensajes: Construye, porque yo creo que hace tiempo que nosotros venimos cargando visión y palabra de Dios en nuestros corazones, y ha llegado el tiempo de que nosotros comencemos a edificar esa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Así que quiero comenzar este análisis en el versículo 1 de Éxodo capítulo 32. Y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son unos cuantos versículos, así que te pido que perseveres conmigo aquí un poquito. Desde el versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, mira cómo se refirieron al hombre que los sacó de la esclavitud en Egipto, porque a este Moisés, la Nueva Traducción Viviente dice: porque a este tipo Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y le dijeron a Aarón: levántate. En la versión Dios habla hoy le dice: anda, vamos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las personas que vienen a tratar de inquietarnos, a movernos en direcciones que posiblemente no tienen nada que ver con el Señor. Aarón les dijo en el versículo 2: apartad los zarcillos o los aretes, las pantallas de oro que tenían en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, que es un cincel, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. La rapidez con la que nosotros olvidamos realmente quién ha estado detrás de todas las cosas en nuestras vidas. La rapidez con la que nosotros podemos darle la espalda a Dios y buscar a ver a qué más nosotros le podemos poner el nombre de Dios. Pero mira, se pone un poquito mejor en el versículo 5. Dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero Aarón, este no era el sacerdote escogido por Dios, ¿verdad? Para ir directo hasta el lugar santísimo. ¡Qué barbaridad, brother! ¿Y cuánto más nos podría pasar esto a nosotros, verdad? Porque si esto es un hombre
escogido, que tuvo unas experiencias con Dios, que caminó con Moisés y vio el mar rojo abrirse delante de todo el pueblo y cae en este tipo de disparate. ¿Cuánto más a veces nos pasa a nosotros también, que nos metemos en una de disparates y decimos, ay, esto fue Dios? Ay, Padre. Y al día siguiente madrugaron. Repite conmigo, se sacrificaron. Y ofrecieron holocaustos. Repite conmigo, más sacrificios. Y presentaron ofrendas de paz. Repite conmigo, aún más sacrificios. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, descienda. Aquí entonces ya Jehová está teniendo una conversación íntima con Moisés allá arriba en el monte, y le dice a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira que Dios hasta se desprendió del pueblo. Esta gente está a lo loco. El pueblo que tú sacaste, asume tú la responsabilidad por esto, porque a mí me da tanta vergüenza lo que están haciendo, que es mejor que bregues tú con ellos. Ay, Padre, esto va a estar bueno hoy. El pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Sabes qué? Dios, mirando desde el cielo y mirando los disparates que nosotros podríamos hacer aquí en la tierra, dice que este pueblo es de dura cerviz. Cerviz es la parte de aquí del cuello, de la parte de arriba. Es lo que se dobla cuando nosotros nos humillamos. Y cuando Dios dice que este pueblo es de duro cerviz, lo que significa es que este pueblo es duro para doblarlo. Es difícil moldearlo, es difícil trabajar con este pueblo, es difícil. Sabe que Dios no tiene tanto problema con los disparates que nosotros podamos hacer. Dios tiene problema con la resistencia que nosotros le levantemos contra su obra de transformación en nuestras vidas. Cuando nosotros nos resistimos a la corrección de Dios, ahí es que Dios dice, mira, ¿sabes qué? Camina tú solo si tú quieres. Santo Dios. Ahora pues, en el versículo 10, y con esto termino y te lo prometo que te vas a poder sentar por el resto del servicio si tú quieres. Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Ahí mientras el pueblo levantaba su sacrificio y su holocausto al becerro de oro, Dios estaba preparando su propio sacrificio también. Él estaba dispuesto a acabar con todos ellos. Y yo no tengo problema porque yo soy eterno. A mí no me da esa piquiña de la impaciencia. No, si tengo que esperar 400 años más para poder llegar hasta aquí, yo no tengo problema. Dios le dijo a Moisés, yo empiezo contigo como empecé con Abraham. Este primer mensaje de la serie Construye se titula Sacrificios Necesarios. Porque toda obra de construcción comienza con una inversión. Repite conmigo, inversión. La inversión cuesta. Y muchas personas menosprecian el costo de lo que hay que invertir para construir la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros sueños, visiones, deseos, pasiones, Señor, Padre, pasiones por ver nuestras familias en un mejor estado, Señor, pasiones, Señor, por ver el sueño que tú has puesto en nosotros, Señor,
cumplirse, mi Dios. Aquí entre nosotros hay predicadores, aquí entre nosotros hay empresarios, aquí entre nosotros hay profesionales, Señor, Padre, y este es el tiempo en el que tú nos vas a llevar a construir, Señor, la visión que tú has puesto en nuestros corazones para el 2018. Declaramos que el 2018 va a ser un año de construcción, Señor. Va a ser un año en el que vamos a ver esa edificación levantarse, Señor, y vamos a ver los resultados en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que la palabra tuya, oh Espíritu Santo de Dios, ministrala en nosotros, Señor, de una manera que pueda tocar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, de una manera que pueda activar fe, de una manera que pueda impulsarnos y de una manera que nos pueda mover hacia el cumplimiento de todo lo que tú has hablado en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén, 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 amén. Se pueden sentar. Sacrificios necesarios. Sacrificios necesarios. ¿Alguien aquí en algún momento ha comprado casa? Sí, 2 o 3. Amén. Todo aquel que ha entrado en algún tipo de compra sabe que se requiere una inversión. Habilitar una casa, porque tú la puedes comprar, pero después para llenarla. Yo conozco una pareja que se casaron y en esas primeras semanas fueron a la mueblería y llenaron la casa completa de muebles nuevos. Y después estaban hasta aquí con los pagos de la mueblería. Porque en cuestión de meses tu vida cambia por completo. En cuestión de meses tú estás planificando tu boda, y junto con la planificación de tu boda tú estás entrando en toda una serie de dinámicas que tú no tenías ningún tipo de idea en dónde tú te estabas metiendo. De momento hay que comprar muebles, de momento hay que trabajar la transportación y los carros, y si hay niños más todavía hay que comprar. Se requieren sacrificios, La educación, estudiar cuesta. Y para todo aquel que está pagando un préstamo estudiantil, sabemos que cuesta. Gente que podemos estar toda la vida prácticamente pagando préstamos estudiantiles por habernos ido a la universidad a adquirir una educación formal. El matrimonio requiere sacrificios. Yo creo que el matrimonio es una serie de sacrificios. Que yo tengo mi manera de pensar respecto a cómo deben ser las cosas, y mi esposa tiene su manera de pensar respecto a cómo deben ser las cosas. Y todos los días nosotros tenemos que entrar en esta dinámica de negociación. Y en la negociación uno de los dos siempre va a tener que ceder en algo. Y cuidado, si los dos, para que pueda haber armonía, los dos tenemos que hacer sacrificios por el bien del proyecto que estamos tratando de construir juntos. Amén. Amén. Así que crecer espiritualmente, crecer ministerialmente cuesta. Hay que hacer sacrificios. Crecer profesionalmente requiere sacrificio. Yo creo que cuando el jefe está contemplando darle la promoción entre un grupo de gente, va a mirar al más vago. No, ¿verdad? Va a ver quién le mete duro al asunto, ¿verdad? ¿Quién está dispuesto a veces a entrar temprano? ¿Quién está dispuesto a veces a quedarse hasta tarde? ¿Quién está dispuesto a asumir unos proyectos adicionales? Pero este tiempo en el que nosotros vivimos, esta era de microondas y teléfonos inteligentes, nos han privado a nosotros del conocimiento del proceso que se requiere para llevar a cabo las cosas. El microondas hace el trabajo por mí. Cuando antes había que sacrificarse a través de un proceso para levantar una fogata y poder calentar la comida en ese fuego, ahora el microondas yo le doy 45 segundos allí. Y a veces me desespero cuando ya va por 20. A los 20 segundos ya yo estoy pensando en que avance la cosa esta, ¿verdad? El teléfono, ahora mismo los teléfonos con las aplicaciones, hay interminables cantidades de cosas que se pueden hacer a través del teléfono y para hacerte la vida más fácil. Y nosotros entonces somos privados del conocimiento de qué es lo que se requiere para llevar a cabo esas operaciones que son bien complejas.
Incluso la generación que se está levantando ahora, de los millennials, yo creo que yo estoy jaspando un poquito, casi con los millennials, pero me puedo identificar en algunas cosas. Y los estudios demuestran que los millennials tienen poco conocimiento acerca del sacrificio que se requiere para lograr las cosas. Hay poca paciencia en los procesos. ¿Por qué? Porque nos criamos en una atmósfera en la que nuestros padres hicieron todo el sacrificio por nosotros. Entonces no entendemos lo que se requiere para salir adelante. No entendemos realmente cómo es que las cosas suceden. Yo sí me acuerdo que yo a veces llegaba a mi casa a las 4 de la mañana y ya la luz del baño de mi papá estaba prendida ya, porque mi papá estaba preparándose ya para irse a trabajar. Pero yo no entendía el proceso. Yo no entendía el valor y el poder del sacrificio. Yo sé que él ya a las 6 y pico de la mañana, él podía salir con su camisa bien planchada y esos pantalones de show, los zapatos bien brillados, con su maletín y tenía una colección de corbatas de usted y tenga, y tenía una colección de correas, y eso era una cuestión de que wow. Pero yo no entendía el poder del sacrificio que él hacía. Y Dios estableció desde el principio que hay poder en el sacrificio. Repite conmigo: el sacrificio desata poder. El sacrificio desata poder. Desde el principio Dios estableció que en el mismo tabernáculo iba a ser el lugar en donde se iba a llevar a cabo esa Pascua, en donde se iba a llevar a cabo el sacrificio en cada una de las fiestas. En cada una de las fiestas era necesario que se presentaran los hombres, y dice la palabra allí mismo en Éxodo que ningún hombre se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Ninguno. Cada hombre que quería implorar del favor de Dios sobre su vida tenía que llegar al templo con algo. Y yo no te voy a traer nada que no me cueste, Señor. Ellos tenían, y esa no era sacrificio de acuerdo a lo que yo pienso, no es ofrenda de acuerdo a lo que yo pienso, sino que era una ofrenda específica. Tenía que costarle, tenía que implicar para aquel hombre un análisis. Yo voy a pensar qué es lo que yo le voy a llevar a mi Dios hoy. Pero en la sociedad de microondas, nosotros tiramos en el microondas lo que encontramos en la nevera, muchas veces, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a la presencia de Dios con lo que encontramos en el bolsillo. Santo. Y entonces no es sacrificio si no me cuesta. Y si no me cuesta, no implica fe. No requiere fe traerle a Dios de lo que me sobra. Requiere fe traerle a Dios en obediencia de acuerdo al principio establecido. Requiere fe traerle a Dios de lo mejor que yo tengo, aun cuando yo pienso que me voy a quedar sin nada. Ahí está la fe. Ahí está la fe. Y sabes que el hacer las cosas por hacerlas no desata ningún tipo de milagro sobre nuestras vidas. El hacer las cosas por hacerlas no desata el favor de Dios sobre nosotros. El milagro se activa mediante mi fe. Mediante mi fe. Y desde el principio, para que pudiera haber expiación o la remisión, el perdón de los pecados del pueblo, era necesario que se presentaran con ese macho cabrío sin defecto. Un cordero sin defecto, sin mancha. Le iba a costar a esa familia conseguir ese cordero sin mancha, sin defecto. Y ese hombre se presentaba allí, y mediante el sacrificio de ese cordero, todo el pecado de su casa era perdonado. Y él podía tener la paz y la tranquilidad de que la ira de Dios no va a caer sobre mi vida a causa de las cosas que yo y mi casa hemos hecho. Y desde el principio Dios estableció que iba a ser necesario ese sacrificio, a tal nivel de que de antemano fue preparando el sacrificio eterno. Él sabía, el pueblo se va a acostumbrar
a presentar ofrendas de manera religiosa, de manera ritualista. Y entramos en estas costumbres, ¿verdad? Y entonces hacemos las cosas por costumbre y no por fe. Y va a ser necesario que eventualmente pueda manifestarse un sacrificio eterno que pueda ser de una vez y por todas, no el cordero de la expiación que tapaba el pecado del pueblo, sino el cordero de Dios que lo quita. Que lo quita. Que lo quita. Y esto es poderoso. ¿Cómo nosotros visualizamos lo que es el sacrificio? Porque nosotros ahora mismo, si tú visitas la mayoría de los templos cristianos y católicos, podrás encontrar una figura de un Cristo crucificado. Y la imagen de Jesús en la cruz proyecta en nosotros una imagen acerca del sacrificio. Como tú ves esa figura de un hombre a punto de morir, o de un hombre tal vez ya muerto, ya con la herida en su costado, sangrando por todas partes, con una corona de espinas, su cara ensangrentada, su cuerpo morado por todos los azotes que le dieron. Y tú miras eso y es una imagen que te inspira, ¿qué? Lástima, pena, lástima y pena. Pero para nosotros poder entender el poder del sacrificio tenemos que ir más allá de la crucifixión. Porque el milagro de Jesucristo no se quedó en la cruz. El milagro de Jesucristo fue más allá. Fue más allá. Dice la palabra que 3 días estuvo Él en el Seol. Arrebató las llaves del infierno. Y al tercer día Él fue resucitado. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que está en ti y en mí. Es el mismo que vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces tenemos que ir más allá de la imagen del Cristo crucificado para entrar en la dimensión del Cristo resucitado. Que el sacrificio que conllevó para poder llevar a cabo esa salvación colectiva de toda la humanidad, un sacrificio extraordinario. A mayor sacrificio, mayor gloria. A mayor sacrificio, para los que están apuntando, a mayor sacrificio, mayor gloria. Mayor gloria. Iba a ser necesario un sacrificio supremo para poder manifestar una gloria tan suprema como lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien rasgó el velo en dos y nos dio acceso a ti y a mí, a la vida eterna, a la llenura del Espíritu Santo, a la sanidad de nuestras enfermedades, al rompimiento de nuestras cadenas. Aleluya. Era necesario un sacrificio extraordinario para poder desatar una gloria extraordinaria. Y el Padre conocía el poder del sacrificio. Y yo creo que Dios está preparando el escenario para construir algo más grande en tu vida también. Cuando llegó Jesús aquí a la tierra en su ministerio, el pueblo estaba acostumbrado a las dinámicas del tabernáculo. Pero para poder desatar una bendición más grande, porque el tabernáculo traía la presencia de Dios y el perdón de pecados sobre un grupo de personas bastante limitado en comparación con toda la magnitud global. Y para que Dios pudiera tener un impacto global en toda la tierra, iba a ser necesaria la construcción de algo más grande. Y esa salvación y vida eterna que está disponible para todos nosotros fue desatada mediante un sacrificio mucho más grande. Y Dios conoce lo necesario que son los sacrificios para poder construir cosas más grandes. Así que cuando nosotros estemos contemplando la idea de comprar algo que nosotros queremos, ¿qué es lo que nos aguanta? El precio, ¿verdad? Porque si el precio no fuera una limitación, compraríamos todo lo que quisiéramos. Hay gente que aún teniendo la limitación del dinero, compran todo lo que quieren también.
Vamos a ver un poquito de cómo funciona eso, ¿verdad? También, pero el precio, el sacrificio que se conlleva para poder adquirir ese televisor que yo lo quiero allí enganchado en la pared de la sala de mi casa, no lo compro porque no puedo. El sacrificio es muy grande y siempre que nosotros vamos a adquirir o a levantar algún tipo de proyecto, nosotros tenemos que pensar en el costo. Mira que Lucas capítulo 14, versículo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Cuánto te va a costar esto? Sabes que el año pasado me citaron en la universidad de la Oficina de Asistencia Económica para prepararme como un plan de graduación, porque estaba ya a punto de graduarme. Y yo reprendo al diablo que la tesis todavía no la he podido terminar. Pero 2018 es el año. 2018 es el año. Amén, amén, amén. Y me llamaron de la Oficina de Asistencia Económica para preparar un plan conmigo. Y básicamente me sentaron en un programa, en un website, que me iba haciendo unas preguntas relacionadas a mis finanzas personales. Y entonces al final ellos me tiraban como un presupuesto, un análisis de mis gastos y de los ingresos que más o menos yo me podría ganar de acuerdo a los estudios que yo hice en la universidad. Y entonces eso le añade lo que voy a estar pagando de préstamo estudiantil, y al final del análisis me salió un mensaje en rojo que decía: creemos que se te va a hacer difícil cumplir con tus pagos de préstamo estudiantil. Santo Dios. Es necesario que nosotros podamos mirar el costo antes de meternos en ciertos líos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos enteramos del sacrificio que va a conllevar para poder levantar esto que Dios ha puesto, porque yo quería hacer esa maestría. Y me dijeron cuánto me iba a costar la matrícula, cuánto se me iba a estar yendo todos los semestres y cuánto me aprobarían de préstamo estudiantil. Y de primera instancia me confrontó. Y lo primero que te quiero hablar acerca del sacrificio es la confrontación del sacrificio. La confrontación del sacrificio. Porque si nosotros no sabemos cómo manejar la confrontación o ese impacto que va a tener el sacrificio de primera instancia contigo, cuando te dicen cuánto es lo que esto te va a costar, podríamos perder de perspectiva la visión. Podríamos perder de perspectiva lo que estamos tratando de construir. Amén. Así que Éxodo capítulo 32, versículo 7. Éxodo capítulo 32, versículo 7. Dice la palabra que Moisés estaba en el monte hablando con Dios y de repente Dios le dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces yo inmediatamente me pregunté: Señor, pero si Moisés estaba en tu presencia, ¿por qué tú no cuidaste de las cosas de él? Si él estaba por obediencia en tu presencia, ocupándote de los asuntos tuyos. Yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado en alguna iglesia que se ha predicado: ocúpate tú de los asuntos de Dios y Dios se va a ocupar de tus asuntos, ¿verdad? Usted simplemente busque el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Olvídate de lo demás, olvídate de los peces colores, olvídate, no te preocupes no. Entonces, si Moisés había ido en obediencia a estar allí cara a cara con Dios, recibiendo las instrucciones, asumiendo una carga gigante, un ministerio de pastorear posiblemente 1.2 millones de personas, ir delante de Faraón, hacer unas obras sobrenaturales para eventualmente poder sacar a ese pueblo de dura servicio, un pueblo testarudo, un pueblo duro para trabajar, un pueblo que no se dejaba corregir,
un pueblo que iba todo el camino quejándose y criticándolo. Y entonces, pero vamos a hacerlo. Y llegó y Dios lo llamó: sube acá conmigo y pasa tiempo aquí en mi presencia, que yo te voy a revelar los mandamientos y la ley, y te voy a revelar el diseño del tabernáculo, y te voy a dar mucha información, y te voy a bendecir en esta atmósfera de gloria acá arriba, en donde la gente desde abajo lo que veían era una nube alrededor de aquel monte y una cosa sobrenatural. Y Moisés ahí metido, y mientras Moisés estaba metido allá adentro, su gente se estaba corrompiendo. Y el Señor me ministraba que la misma entrada nuestra a la presencia de Dios va a activar cosas que nosotros venimos arrastrando por el camino, que posiblemente no habíamos estado preparados para atender. Porque la idolatría en el pueblo de Israel era algo que Moisés mismo no estaba preparado para atender todavía. Ellos no se suponía que hicieran eso. Este era el pueblo de Dios. No se suponía que ellos adquirieran tantas malas mañas en Egipto, ¿verdad? Pero cuando salieron de Egipto, salieron con todo y malas mañas. Y cuando Dios te sacó a ti de la esclavitud del pecado, y cuando Dios me sacó a mí de la esclavitud del pecado, me sacó a mí con todo y mis malas mañas que yo adquirí también en Egipto. Y hay cosas que tal vez por el camino yo no había estado dispuesto o no había estado preparado para manejar, pero el hecho de que ahora, yo no sé si te ha pasado, que de momento tú estás buscando de Dios, estás metiéndote ahí con Dios en su presencia, estás leyendo más, estás orando más, estás más apasionado con la presencia de Dios, y de momento es como si todas las cosas en mi vida se estuvieran desmoronando. Como si se estuviera cayendo las cosas. De momento estoy teniendo problemas en mi casa, de momento estoy teniendo problemas con mis hijos, de momento hay problemas de salud, de momento hay problemas en el trabajo, y es como si un montón de cosas se estuvieran desmoronando. Pero el Señor me envió a empoderar a alguien aquí que posiblemente ha estado luchando con cosas y que has estado tratando de acercarte más a Dios, y es como si cada paso que tú estuvieras dando para acercarte más a Dios estuviera activando más problemas en tu vida. Pero el hecho de que se está levantando esto que parece oposición, lo que significa es que estás preparado para atender cosas ya. Dios te ha procesado, te ha fortalecido, te ha equipado para atender unas cosas que anteriormente tú no estabas preparado para atender. Pero este es el tiempo que Dios ha designado para darte la victoria. Yo no sé si alguien recibe esta palabra, yo no sé si es para alguien, pero este es el tiempo, porque son cosas que habían estado allí, y son cosas que si tú no las atiendes te van a matar. Son cosas que si tú no las atiendes te van a matar, van a acabar contigo, van a acabar con lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Mira que lo que le dijo Dios fue: déjame para que se encienda mi ira sobre el pueblo y lo consuma, y yo voy a comenzar de nuevo contigo. Entonces nosotros, cuando somos confrontados con lo que nos va a costar realmente levantar este proyecto, nosotros tenemos dos opciones. O permitimos que el proceso nos lleve de vuelta al principio, o hacemos los sacrificios que nos corresponden hacer hoy. Dios está dispuesto a empezar contigo desde cero. ¿Estás dispuesto tú a sacrificar todo lo que tú has alcanzado hasta ahora? En ese momento Moisés lo que hizo fue interceder delante de Dios. Él intercedió y se humilló. Dice la palabra que él intercedió delante de Dios. Le dijo: acuérdate que este es tu pueblo. Acuérdate que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acuérdate de lo que tú le prometiste a ellos. Y él intercedió por el pueblo para que la ira de Dios no los consumiera. Ahí estaba Moisés diciéndole: por favor, no me lleves tan para atrás. Y ¿cuántas veces hemos tenido que empezar de nuevo? Porque no hemos estado dispuestos a hacer el sacrificio. No hemos estado dispuestos a hacer lo que se requiere para conservar lo que Dios
nos ha entregado. Y de momento nos echamos para atrás porque la otra opción parecería más fácil. Pues está bien, Señor, empieza otra vez. Acaba con ellos, empieza conmigo, una nueva generación, un nuevo pueblo, una nueva nación. Empieza conmigo, porque parecería más fácil comenzar de nuevo que atender los problemas que hay ahora. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ver qué es lo que realmente nosotros queremos. ¿Queremos ir tanto para atrás o estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer ahora? Tu búsqueda de Dios en este tiempo va a provocar, y te lo digo para que te prepares, va a provocar que se levanten conflictos, cosas que tienes que aprender a manejar, cosas que tienes que resolver para que puedas seguir avanzando. Amén, amén. Y hay dos formas de nosotros reaccionar ante la confrontación del sacrificio: o me humillo o me exalto. Y Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Moisés, como les dije ahorita, él intercedió delante del pueblo, pero no tan solo oró, sino que él también descendió. Él bajó. En el versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y aquí hay un montón de cosas que se le puede sacar a esto. Pero primero que nada, Moisés descendió del monte. Él estaba en su lugar alto, en el lugar de revelación, en el lugar de manifestación de la gloria de Dios. Él estaba en el lugar de la gloria, él estaba ahí en la intercesión, él estaba en la presencia misma de Dios. Pero no todo en la vida es estar ahí en la presencia de Dios. Hay que bajar también a atender los asuntos que hay que resolver en la vida. Él bajó y llegó hasta allí porque él dijo: no, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que haya que hacer aquí y ahora, con tal de no tener que comenzar de nuevo. Dile a la persona que está al lado tuyo: vale la pena bajar. Vale la pena bajar. Y bajar en muchas ocasiones va a implicar que nosotros nos bajemos de nuestras posturas, de nuestras actitudes, de nuestro orgullo, de nuestras opiniones. Que estemos dispuestos a bajar de la posición que nosotros pudimos haber alcanzado, tal vez por revelación, tal vez porque entendimos unas cosas de parte de Dios. Pero es necesario que nosotros también nos bajemos para poder interactuar con las personas. Amén. Moisés bajó activado y preparado para meterle mano a lo que tuviera que ser sacrificado. Y en el versículo 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, algunos estudiosos dicen que ellos hasta se desnudaban para hacer esas danzas alrededor del becerro. Aquello era un desorden completo, una cosa terrible. Dice que ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y en el versículo 20 dice: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y se la dio a beber a los hijos de Israel. Él hizo 2 sacrificios allí en menos nada. Lo primero que hizo fue arrojar la tabla bajo la ira de lo que estaba viendo. Ay. Y es lamentable que muchas veces nosotros estemos dispuestos a arrojar lo que Dios nos ha dado para bendecirnos. Ay, Shakante veré. Antes de sacrificar lo que nos está haciendo daño. Arrojó las tablas primero y después fue a quemar el becerro.
Y muchas veces cuando nos sentimos confrontados con lo que nos está costando esto, lo primero que dejamos es la presencia de Dios. Lo primero que dejamos es la oración. Dejamos la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de contestarle las llamadas al pastor santo. Arrojamos lo que Dios nos ha dado para bendecirnos. Las cosas que son obra perfecta de Él. Muchas personas que están dispuestas a sacrificar incluso su fe antes de sacrificar a aquello que los está lastimando. Y esto aplica por muchos ángulos. Gente que está dispuesta a sacrificar sus familias con tal de no sacrificar sus profesiones. Gente que está dispuesta a sacrificar sus matrimonios con tal de no sacrificar sus hobbies. Gente que está dispuesta a sacrificar cosas que Dios te ha entregado con tal de no sacrificar mis vicios. No, esto es sagrado para mí. Y antes de yo dejar de beber, no, yo mejor te dejo a ti. Y esto es Moisés. Y yo creo que hay un poquito de Moisés en cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer el análisis porque hay sacrificios que son necesarios. Hay sacrificios que nunca nos correspondían hacer. Hay cosas que en vez de sacrificarlas las teníamos que atesorar desde un principio. No, yo voy a cuidar esto con mi vida. Yo le voy a meter mano a lo que le tengo que meter mano. Yo voy a sacrificar lo que tengo que sacrificar. Pero lo que Dios me ha entregado, la obra perfecta de Dios, escrita con sus propias manos, yo no las voy a soltar. No las voy a soltar. Repite conmigo: fe sobre emoción. Fe sobre emoción. Porque la emoción fue lo que lo llevó a él a arrojar las tablas. Dice que la ira se apoderó de él. Y en ese momento las quebró. Tomó luego el becerro y lo quemó y lo molió hasta reducirlo. Dice que hasta se los dio a ellos para que se lo bebieran. Si esto te lo puedes beber tú. Tú estás adorando algo que tú puedes destruir tú mismo. Mira a qué nivel nosotros estamos dispuestos a bajar. ¿Cuánto estamos dispuestos a comprometer de nuestras propias creencias para nosotros adorar cosas que nosotros mismos podemos destruir? Si tú puedes destruirlo, no lo debes adorar, porque adorarlo te puede destruir a ti. Santo Dios. Las obras de la creación de Dios fueron creadas para servirte a ti, no para que tú les sirvas. Y hay gente que se va detrás de las cosas materiales y están dispuestos a entregarlo todo por lo material, y al final es el mismo afán por el dinero que los destruye. Y mira que el becerro fue destruido en el fuego. Moisés lo cogió y lo metió en el fuego. Y hay un solo lugar realmente en donde nosotros podemos romper nuestras ataduras, romper las cadenas que nos atan a lo material, romper las cadenas que nos atan a nuestras propias opiniones, a las que nosotros muchas veces nos aferramos y nos llevan directo a la destrucción. Y eso es en el fuego de la santidad de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dile a la persona que está al lado tuyo: busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Porque la unción del Espíritu Santo va a romper cadenas. Hay cosas que pasan en tu tiempo de oración que tú no estás ni consciente que están pasando. Ahí mientras tú adoras, ahí mientras tú desvías tu mirada de las demás cosas que tienes pendiente en tu vida y pones tu mirada en Cristo, el ungido. La unción del ungido se transmite sobre tu vida. Y hay cosas que ya cuando tú te levantas de esa oración, por alguna razón ya no son tan importantes para mí. Yo llegué afanado allí a arrodillarme
delante de la presencia de Dios, pero cuando yo me levanté de esa oración, yo no sé qué fue lo que pasó, pero ahora de momento yo estoy tranquilo. Yo no sé qué fue lo que pasó en esos 15 minutos que yo estuve allí arrodillado, pero Dios hizo algo en mi vida que ya yo no me preocupo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No sé cómo funciona, pero la unción pudre el yugo. Y el yugo es una cosa terrible. Cuando tú sientes que hay algo que te está impulsando y te está dirigiendo y está tratando de marcar tu paso y tu dirección, aún en ocasiones donde tú dices, esto me está haciendo daño, pero por alguna razón yo no puedo parar. El yugo es terrible, lo que es una atadura, lo que es tener allí la mano de Satanás sobre tu vida, empujándote directo al fuego, empujándote en una dirección y que cada paso que tú das en esa dirección, tú lo que sientes es culpa y vergüenza, pero yo no sé qué es lo que sucede, que no puedo parar. Es terrible una atadura. Es terrible una adicción, es terrible estar metido en un comportamiento que te hace daño y tú dices, yo no lo quiero hacer, pero no sé por qué, no puedo parar. Pero busca de Dios para que tú veas. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, la adicción se me cayó. En la presencia de Dios. Simplemente yo estaba orando y un día de corazón le dije a Dios, Señor, quítame esto ya porque no quiero más. Ya me rendí, haz conmigo lo que tú quieras. Y en ese momento el Espíritu Santo bautizó a ese hermano y él sintió que algo lo estremeció en todo su cuerpo y cuando se levantó no tenía más ganas de meterse droga. La unción es poderosa. La unción es poderosa, es poderosa, es poderosa. Repite conmigo, es poderosa. Así que Moisés se humilló delante de Dios en intercesión y se humilló también bajando de su postura alta de liderazgo y metiéndose allí en los asuntos del pueblo a ver qué era lo que había que hacer. Pero Aarón, sin embargo, trató de exaltarse más arriba de la culpa. Mira lo que dice aquí en el versículo 21. Esto está ayudando a alguien. Amén. A mí me encanta esta palabra. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. No te enojes, Moisés, cógelo suave conmigo. Si tú conoces a este pueblo, que este pueblo es inclinado al mal, porque ellos fueron los que me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué fue lo que le pasó. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Bueno, pues ¿quién tiene entonces para hacer esto que ustedes me están pidiendo que yo haga? Pues aparten el oro. Y me lo dieron y yo le eché en el fuego y salió este becerro. ¡Qué embusterito! ¡Qué embusterito! Y hay veces que nosotros decimos estos disparates también para justificar nuestros desenfrenos. ¿Por qué? Porque él se sintió presionado y ante la presión que le estaba poniendo la gente. Y encontré en los libros teológicos ¿qué pasó con Ur? ¿Usted se acuerda la batalla que estaba Moisés y Moisés tuvo que subir al monte y estaba Josué dirigiendo el ejército allá abajo? Y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba la victoria. Y mientras Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Y entonces subió Aarón y Ur. Uno por un lado levantándole por acá y el otro por acá levantándole por acá. ¿Qué pasó con Ur? ¿Sabe que no se vuelve a mencionar Ur? Y los teólogos entienden que cuando el pueblo de Israel se desesperó aquí, en este momento, fueron a donde Ur también a decirle, haznos los dioses, y Ur les dijo que no. Se entiende que como Ur se resistió a dejarse llevar por la presión de la desesperación de ellos, lo mataron. Pero Aarón dijo, pues vamos, ok. Que no me maten. Pero ¿sabes qué es peor? Porque
por alguno de los dos lados vas a morir como quieras. Yo prefiero morir por Cristo. Yo prefiero morir, pero que cuando yo esté delante de la presencia de Dios, que Dios me diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, así que en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de mi Señor. Sí, yo prefiero estar en el gozo de mi Señor antes de someterme a esto. Y que después, cuando yo esté delante de la presencia de Dios, que Dios me pregunte: ¿por qué no aguantaste presión? ¿Por qué no aguantaste presión? Y nosotros muchas veces metemos estos tipos de embustes también. Aunque no sé qué pasó, yo no sé. Todo fue tan rápido. La vendedora me estaba... Yo no sé, fue todo tan rápido que de momento yo saqué la tarjeta de crédito y la pasé y lo compré y yo no sé, mi amor, no sé. Yo no sé cómo fue, o sea, me caí, tú sabes. No sé. Cosas que pasan, tú sabes. Yo la tiré la tarjeta pero mira, 300 pesos. ¿En qué se fueron estos 3? Yo no sé. Pero yo salí con, yo no sé. Fue todo tan rápido. Y déjame dejarlo ahí. En el versículo 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y sabe que la excusa solamente satisface al que la da. Aarón dijo: no, yo tiré el oro allí y salió este becerro, yo no sé, pero todos los demás sabían. Simplemente fue un desenfreno tuyo. Y la verdad es que Aarón lo permitió. Y muchas veces nosotros necesitamos hacer ese tipo de reconocimiento también. Yo lo permití. Fui yo. Y yo no sabía exactamente, perdí el control. Me dejé presionar y fue todo tan rápido pero sí, fui yo. Y es que hasta que nosotros no reconozcamos nuestra propia permisividad, no vamos a asumir el costo. Porque la permisividad cuesta más que el propio sacrificio. La permisividad cuesta más que el propio sacrificio que Dios espera de nosotros. Y les costó mucho. Y en el versículo 26 comienza a describir para nosotros cuál fue exactamente el costo de ese sacrificio. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y me encanta esto, porque Leví es la tribu de los levitas, son los adoradores del tiempo, eran los músicos, eran los cantores, eran las personas que se dedicaban al templo. Pero más allá de eso, la palabra Leví lo que significa es unión. Y entonces, entre todo un pueblo que estaba completamente corrompido y entregado a la maldad, sí había una parte del pueblo que anhelaba unirse a las cosas de Dios. Y esto me encanta, porque aun cuando, si nosotros miramos nuestra propia vida, puede haber gran parte de nuestra propia vida que está entregada a la maldad. Puede haber gran parte de nuestras vidas que mira, están pasando cosas en mi vida que yo estoy permitiendo. Hay puertas que yo estoy abriendo y que yo no sé qué es lo que está pasando. Pero dentro de ti hay
una parte que anhela conectarse con Dios. Hay algo dentro de ti. Ahí está tu espíritu que clama, Abba, Padre. Hay algo dentro de ti que anhela esa unión con Dios. Y yo declaro sobre tu vida ahora mismo que se activa esa parte de ti que es Leví de Dios. Es Leví que anhela unirse a la presencia de Dios y mantenerse en esa conexión. Y eso se apodera en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Y Él les dijo el costo. Y Él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Sacaron sus espadas de las baquetas. Y mira lo que dice aquí: pasad y volved de puerta a puerta. Pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y aquí es donde nosotros empezamos a entender realmente cuánto es lo que nos va a costar. Porque muchas veces son aquellas cosas que están bien cerca de nosotros las que nos hacen caer. Muchas veces son cosas que ya se han vuelto tan y tan familiares. Y que se nos va a hacer bien difícil sacrificarla. Pero son esas cosas a las que estamos tal vez bien acostumbrados ya. Esas mismas cosas son las que nos están llevando a caer. Aquellas mismas cosas que ya son parte de nuestra vida de una manera bien cercana, que ya las hemos incorporado por completo. Mira que eran hermanos, hermanas, era sangre. Y cuesta más sacrificar lo familiar. Cuesta más sacrificar a lo que nos hemos acostumbrado, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y Moisés tenía que tomar una decisión aquí. Yo estaré dispuesto a sacrificar una parte para poder salvar la misión completa. Para yo poder llegar a construir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Para yo poder alcanzar la visión que Dios ha puesto en mi vida. Esto va a conllevar que yo haga unos sacrificios que si yo no estoy dispuesto, voy a echar la misión completa por la borda. Porque ya Dios se lo había dicho. Y nosotros tenemos que estar conscientes de algo. ¿La visión es mía o es de Dios? Porque si la visión es de Dios, el camino es de Dios también. Si la visión es de Dios, el método es de Dios también. Y yo necesito confiar en el proceso de Dios. Ahora, es bien fácil yo decir, ok, Señor, la visión es tuya, pero el camino lo voy a correr yo, a mi manera. Y eso nos encanta, ¿verdad? En estos días yo escuchaba a alguien que decía, no, porque cuando yo me muera, yo quiero que pongan esa canción que dice, a mi manera. Porque yo viví a mi manera. Eso es lo que a mí me distingue. Pero nosotros tenemos que escoger realmente cómo yo voy a vivir. ¿Yo voy a vivir a mi manera o yo voy a vivir a la manera de Dios? Si yo vivo a mi manera, yo tengo que estar preparado para entrar en el lugar a donde me lleven mis propios pasos, con mi propia provisión, con mi propio esfuerzo, con mis propias fuerzas, con mis propios recursos, hasta donde yo llegue conmigo. Ahora, si la visión es verdaderamente de Dios, entonces yo tengo que confiar plenamente en el camino de Dios, en su proceso, para poder operar hasta poder llegar a alcanzar la visión de Él en mi vida. Amén, amén. Así que va a requerir en muchas ocasiones que nosotros sacrifiquemos aquellas cosas a las que estamos ya bien acostumbrados, aquellas cosas a las que posiblemente estemos bien aferrados ya, pero que si nosotros hacemos un análisis sincero, esto me está acelerando hacia lo que Dios me ha hablado o me está aguantando, me está deteniendo. Y sabrá Dios si por yo aferrarme a esta manera de pensar que ya se ha vuelto tan y tan parte de mí, sabrá Dios si por eso mismo ya Dios me ha hecho comenzar de nuevo una y otra vez y otra vez
y otra vez, y otra vez. ¿Sabe que el pueblo de Israel, la distancia entre Egipto y la tierra prometida era un camino de 40 días? Y les tomó a ellos 40 años. ¿Por qué? Porque se tardaron en doblar la cerviz. Se tardaron en dejarse corregir por Dios. Se tardaron y se resistieron y se quejaron durante todo el camino y daban 2 pasos hacia el frente y volvían a hacer las mismas cosas de antes. Y tú sabes que Dios es eterno, como les dije ahorita. Dios no tiene problema en hacerte volver a comenzar. No tiene problema. Si es a tu manera, si eso es lo que tú quieres, sigue ahí, sigue ahí. A mi manera, yo te voy acelerando por el camino. A tu manera, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar. Santo Dios. El sacrificio. Mira esto qué poderoso, porque Moisés tenía delante de él la misión de construir el tabernáculo. Y el modelo que Dios le mostró a Moisés de cómo iba a ser el tabernáculo requería de materiales bien costosos. Gran parte del tabernáculo era cubierto en oro. Gran parte del tabernáculo llevaba piedras preciosas. Era una obra de artífice. Era una obra que iba a requerir muchos recursos. Y de momento él se da cuenta que para él poder seguir avanzando hacia lo que Dios le ha hablado, para él poder salvar la visión que Dios le dio, él iba a tener que sacrificar de la misma gente que él sabía que eran los que le iban a proveer los materiales para edificar el tabernáculo. Entonces ahí entra la lucha de fe, ¿verdad? Ahí entra la lucha de fe. Señor, pero si yo cuento con esta gente, ¿cómo los voy a sacrificar? Señor, pero si esta es la gente que me están proveyendo a mí de tales y tales cosas. Señor, tú sabes, y nos ponemos a negociar con Dios como si Él no supiera, ¿verdad? Señor, tú sabes que de fulano, de ahí yo saco esto, y tú sabes que tú sabes, ¿cómo yo voy a cortar con estas personas si ellos son los que? ¿Cómo yo voy a dejar de comprar billetes? Y si me pego, mano. ¿Y si me pego? ¿Verdad? Pero si tú sabes, Señor, que hace 3 años me cayeron unos chavitos ahí. Pero si tú sabes. Entonces, nosotros tenemos que escoger si esto va a ser por fe o por mi propia fuerza. Mi camino o el camino de Dios. A mi manera o a la manera de Dios. Mi manera no va a desatar ningún milagro. Mi manera no va a desatar ninguna provisión. Mi manera no va a desatar respaldo de parte del Señor. Pero mi fe va a desatar provisión. Mi fe va a desatar el respaldo de Dios. Mi fe va a desatar unción sobre mi vida de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Yo no sé ni cómo yo estoy predicando hoy, porque llevo toda la semana ronco. Y esta semana yo tuve un día que hablé desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la noche dando orientaciones. Y te digo que solamente por la unción de Dios, porque hasta ahorita a las 2 de la tarde yo le decía a mi esposa, yo no sé ni cómo yo voy a hacer esto. Pero mi fe desata el milagro, aleluya. Aleluya. Y ese es el momento en que nosotros tenemos que evaluar, porque algunos de nosotros Dios nos está inquietando con que hay relaciones que necesitamos sacrificar, relaciones que no nos convienen, gente que influyen demasiado en nuestras vidas, les hemos dado demasiado espacio dentro de nuestra vida y han ocupado tanto de nuestra manera de pensar que la influencia de estas personas compite con la influencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces yo llego al punto de decir, Señor, pero es que tú sabes que estas son las personas que me acompañan
A mí, oh santo Dios. Yo te voy a leer Isaías 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes que la palabra soledad aparece 33 veces en el Antiguo Testamento? Detalles curiosos. Una vez para cada año de la vida de Jesucristo. ¿Sabes? Otra cosita que encontré. En el Nuevo Testamento no aparece la palabra soledad en ningún momento. No hay soledad porque Él abrió ríos en medio de tu soledad. Aleluya. Hay un fluir. Hay un fluir que yo cuando camino con Cristo, yo tuve que dejar unas relaciones atrás, yo tuve que borrar unos cuantos números de teléfono, yo tuve que sacar gente de mi vida, pero durante todo el proceso no pude desfallecer porque Él abría ríos en medio de mi soledad, abría ríos. Y cuando yo más seco me podía sentir, ahí yo iba a mi Cristo y mi Cristo me suplía para yo poder aguantar en el proceso mientras yo sacrificaba aquellas cosas que me estaban deteniendo en mi vida. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Hay veces que nosotros no queremos sacrificar algunos gustitos que nos damos y que sabemos que nos hacen daño, porque pensamos con esto yo me lleno. Pero ahí nosotros tenemos que confiar en que Dios va a llenar. Dios me va a llenar. Dios me va a llenar. Dios me va a llenar. Porque nosotros escogemos. O me llena el vicio o me llena Dios. Pero es cuestión de física. Dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Sacrificar mis opiniones. Y el Señor me ministraba mucho acerca de esto. Porque Dios usa el dinero para trabajar con nuestras opiniones. Señor, ¿cómo yo te voy a dar 10% de algo que no me da ya de por sí para pasar el mes? ¿Las finanzas van a ser tuyas o van a ser mías? ¿La provisión va a ser tuya o va a ser mía? Y cuando yo, el diezmo es un sacrificio que yo hago. Esa es parte de mi adoración definitivamente. Pero romper la mentalidad de que yo necesito el 100%. Implica que yo voy a confiar en que el 90% con la bendición de Dios va a ser más que el 100% sin la bendición de Dios. Ay, santo Dios. Es tiempo de sacrificar mi resistencia. Mi resistencia. Mi resistencia. Hay cosas que nosotros encontramos en la Biblia que decimos, no, Señor, hasta aquí. Hasta aquí. Lo demás es bien bonito, pero esto, y nos resistimos. Y sabe que muchas veces las palabras a las que más nos resistimos son las que más nos van a bendecir. Dios nos está retando a que nosotros podamos sacrificar esas resistencias que nosotros tenemos. Amén. Amén. Vamos a hablar de la consecuencia del sacrificio para ver exactamente qué es lo que nosotros podemos esperar, porque es difícil hacer un sacrificio antes de identificar cuáles van a ser las consecuencias. Amén. Yo no sé a qué yo me estoy metiendo y muchas veces nos metemos en cosas sin saber en las que nos estamos metiendo y después la sorpresa nos confronta mucho más que el resultado. Amén. Así que, dato curioso que yo encontré la consecuencia del sacrificio que hizo Moisés allí. Dice la palabra que cayeron 3,000 hombres ese día. Él sacrificó 3,000 personas y los teólogos entienden que esas 3,000 personas eran las que estaban impulsando la maldad del pueblo. Esas eran las personas que estaban motivando y presionando a Aarón a que le levantara ese becerro de oro. Era la gente que estaban impulsando el desenfreno del pueblo. Y Moisés tuvo que tomar la decisión de sacrificar esa gente para poder salvar el resto de la operación. Y cuando yo busqué en el resto del capítulo, no encontré, Señor, ¿pero qué pasó? No, y es que es bien difícil. Porque mientras nosotros estamos haciendo el sacrificio, solamente podemos ver lo que nos está costando. Pero
para que nosotros podamos llevar a cabo realmente este sacrificio con fe, tenemos que ir más allá del acto en sí en el presente. Reconocer que Dios es alfa y es omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el autor y consumador de mi fe. Él estuvo allí en el principio y está reinando con poder en su forma resucitada, amén, en el Apocalipsis. Y tenemos que ir más allá y mirar más adelante para poder permanecer en el sacrificio que nos corresponde hacer hoy, amén. Y encontré en el capítulo 33, desde el capítulo 33 en adelante, Dios comienza a desatar lo que es la consecuencia del sacrificio que hizo Moisés en aquel momento. Y te adelanto que la consecuencia es restitución. Repite conmigo: restitución. Restitución. Y esto se va a poner bien bueno ahora, así que prepárate. Restitución, primero que nada, restitución de la presencia de Dios. Quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 33. Porque Dios, hay cosas que comienzan a desatarse de inmediato sobre nuestras vidas por cuanto nosotros hacemos el sacrificio que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El capítulo 33 de Éxodo, en el versículo 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí, mejor no nos saques de aquí. Y tal vez el proceso ha sido tan y tan duro y te ha costado tanto que posiblemente ha entrado un poco de amargura en tu corazón. Y no sé si te ha pasado que de momento tú estás tratando de buscar la presencia de Dios y tú dices: no sé qué está pasando, que no lo siento como antes, no sé qué está pasando, que no escucho la voz de Dios como antes, no sé por qué, pero esta amargura se ha apoderado de mi estado de ánimo y ya yo no puedo ni recibir lo que Dios quiere hacer sobre mi vida. Pero yo declaro sobre tu vida y profetizo que se restituye la presencia de Dios en tu vida por cuanto tú haces el sacrificio que Dios está pidiendo que tú hagas en este tiempo, por cuanto tú levantas tu fe delante de Él. Dice la palabra que se rasga el velo y tú tienes acceso a la presencia de Dios. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Yo no sé si tú recibes, yo no sé si alguien ama la presencia de Dios aquí. Si tú amas la presencia de Dios aquí, eso era una palabra para gritar. Restitución de la presencia de Dios, restitución de su palabra. En el capítulo 34, pasa la página allí, capítulo 34, desde el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y quizás tú quebraste la palabra que Dios te entregó en un principio. Quizás no supiste manejar lo que Dios te entregó. Quizás la visión y la palabra que Dios depositó en ti la primera vez, a lo mejor se te cayó de las manos. A lo mejor volviste a caer en las cosas que hacías antes. A lo mejor sacrificaste lo que Dios te dio. Pero así te dice el Señor, que por cuanto tú estás dispuesto a volver a mí hoy, por cuanto tú estás dispuesta a volverlo a intentar conmigo, yo restituyo la palabra que te di. Yo restituyo la palabra que te di. Yo te devuelvo el tiempo perdido, te dice el Señor. Yo te devuelvo el esfuerzo que tú invertiste inicialmente. Yo te devuelvo mi respaldo para que tú puedas alcanzar esa palabra que yo he declarado sobre tu vida. Porque a lo mejor el proceso se detuvo a causa del momento en el que tú dejaste caer la palabra. Pero este es el tiempo de nuevos comienzos. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo de nuevos comienzos. Y por cuanto tú estás dispuesta a volverlo a intentar, yo restituyo mi respaldo sobre la palabra que te di. No olvides la palabra que te di, te dice el Señor. No olvides la palabra que te di. Restitución de la presencia de Dios, restitución de su palabra y restitución de provisión. Mira esto qué poderoso. Salta para el capítulo 36, versículo 3.
Mientras lo busco te doy un poco de contexto. Dice la palabra que Moisés recibió la visión de parte del Señor. Dice la palabra que Moisés transmitió la visión a aquellas personas que iban a estar a cargo de la obra de construcción. Dice la palabra que ellos proclamaron delante del pueblo que había que recoger una ofrenda. Había que recoger una ofrenda para poder construir el tabernáculo. Y mira lo que ocurrió cuando ellos comenzaron a recoger la ofrenda en el pueblo para poder construir el tabernáculo. Éxodo capítulo 36, versículo 3 dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Seguían trayéndole, repite conmigo, seguían trayendo. Seguían trayendo y seguían trayendo y seguían trayendo cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacían, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Toda la obra y sobraba. Toda la obra y sobraba. Ahorita estaban leyendo por ahí Malaquías capítulo 3, 10. Traed los diezmos al alfolí, y que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, te dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, hasta que sobre y abunde, hasta que sobre y abunde. Sacrificios que son necesarios. Yo no te puedo explicar, me acompaña en el piano, por favor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo no te puedo explicar cómo mi esposa y yo hemos sobrevivido ciertas temporadas de nuestro matrimonio en los que los números simplemente no han cuadrado. ¿Te ha pasado? Yo no sé. Yo no sé, solamente te puedo decir fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Pruébame en esto. Pruébame en esto, te dice el Señor. Porque el sacrificio tuyo va a desatar el que se abran las ventanas de los cielos. Pruébame, te dice el Señor. Sacrificios necesarios. En el 2005, mis padres necesitaban un milagro extraordinario, porque tenían un hijo que estaba perdido. En el 2003 habían arrestado a este muchacho y todavía en el 2005 estaba dando bandazos, a punto de que se me revocara la probatoria, a punto de que me metieran a pasar un tiempo en las cucharas. Y mis padres sintieron la inquietud de hacer un sacrificio extraordinario. Vendieron la casa de sus sueños para venir a mudarse en un lugar completamente desconocido. Salir de Mayagüez para llegar a Coamo, dejando tierra y parentela, dejando familia, dejando primos, dejando... Las fiestas de Navidad eran en mi casa, las fiestas de la familia. Los primos de mi papá llegaban allí, sus tíos, sus padres. Allí era, en la casa de ellos. Pero ellos esperaban, ellos necesitaban un milagro extraordinario de parte del Señor, que era la salvación de este muchachito que no
encontraban manera de que saliera. Y le preguntaron a Dios y Dios les confirmó. En un momento en el que las casas de ese valor no se vendían y consiguieron vender la casa en el precio que estaban buscando, la puerta se abrió para que ellos pudieran moverse hasta este lugar. Y sabe que ese sacrificio desató un milagro sobrenatural que yo no te puedo explicar, pero de un día para el otro, a este muchachito que estaba perdido dando bandazos todavía, a mí me dieron ganas de hacer un ayuno de 40 días. En un programa de rehabilitación yo metió, y algo, yo no sé ni de dónde salió, pero ahora yo puedo entender que fue el sacrificio de estos dos. El sacrificio extraordinario que ellos hicieron desató un milagro extraordinario. Y Dios comenzó a trabajar con ese muchacho allí, en un templo solo, en un Teen Challenge de Aguadilla. Yo solo, allí pasando mis mañanas, orándole a Dios. Yo no sabía ni por qué, pero había una pasión que había despertado en mí. Había algo, fue como si las ventanas de los cielos se hubieran abierto y Dios comenzó a derramar bendición sobre mi vida, y derramar bendición sobre mi vida, y derramar bendición sobre mi vida, porque ellos hicieron un sacrificio que abrió los cielos. Y Dios comenzó a transformarme, comenzó a derramar unción, comenzó a derramar santidad, comenzó a derramar fuego sobre mi vida, comenzó a derramar palabras sobre mi vida, y eso me marcó a mí para siempre. Así que este es el tiempo. Este es el tiempo de hacer el sacrificio. Yo no sé qué es lo que tú esperas para el 2018. Yo no sé qué es lo que tú estás tratando de construir. Yo no sé cuál es la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Pero este es el tiempo de sacrificar mi manera de alcanzarlo. Porque por demasiado tiempo tal vez has tratado de construir eso a tu manera. Y si Dios te ha tocado con esta palabra, yo te voy a pedir que pases aquí al frente.